Buenas, hoy vamos a hablar sobre Sena Sofía Plus y vamos a dar algunos tips para poder utilizar mejor esta herramienta porque a veces tenemos problemas y no sabemos cómo solucionarlos o no podemos generar diferentes cosas. Para iniciar vamos a hablar de los navegadores. Entonces, tenemos muchos navegadores o browsers. Entonces tenemos Google Chrome, que es el que más se utiliza, la mayoría de gente utilizamos Google Chrome. También tenemos Mozilla Firefox, pero también tenemos herramientas como Internet Explorer. Una recomendación: cuando vamos a crear, por ejemplo, rutas de aprendizaje, es mejor hacerlo por el Internet Explorer, porque es el que menos seguridad tiene y es el que nos permite hacer las tareas. Entonces, vamos a ingresar y les voy a mostrar cómo podemos crear una ruta de aprendizaje. Después de haber ingresado, seleccionamos el rol, que en este caso sería equipo de desarrollo curricular, porque vamos a crear una ruta de aprendizaje. Para crear una ruta de aprendizaje es importante saber dos cosas. Primero, si vamos a crear un curso complementario, pues lo vamos a hacer por gestión de actividades de aprendizaje. Pero si vamos a crear una ruta de aprendizaje para, por ejemplo, un técnico o un tecnólogo, se tiene que hacer por gestión de proyectos y se tiene que crear primero el proyecto. Entonces es importante tener eso en cuenta para poderlo desarrollar. Voy a hacer un pequeño ejemplo acá con generar ruta de aprendizaje porque quiero mostrarles qué sucede en Google Chrome o qué sucede en Mozilla Firefox cuando vamos a trabajar aquí. Entonces, si venimos a programas de formación, que es lo primero que necesitamos, el código del programa, esto es lo que sucede cuando trabajamos sobre el browser. Se bloquea y no nos deja hacer nada más porque Google Chrome y Mozilla Firefox son demasiado seguros y por eso no nos dejan acceder a estas ventanas de pop-up. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a ingresar pero por Internet Explorer. Entonces por Internet Explorer voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a ir a desarrollo curricular. Voy a generar en este caso una actividad de aprendizaje. Voy a generar una ruta. Y aquí cuando yo lo presiono, miren que ya me aparece la ventana en la cual puedo diligenciar los datos. Por eso es importante. Entonces, es la primera apreciación que quería mostrarles, que para hacer este tipo de cosas y creación de rutas debemos de hacerlo por el Internet Explorer. Antes de generar una ruta de aprendizaje, lo primero que debemos de hacer es consultarla para verificar que no esté creada. Entonces voy a venir acá a consultar ruta de aprendizaje. Tengan en cuenta que estoy por actividades de aprendizaje. Entonces este me va a funcionar es para cursos complementarios. Si le doy consultar, aquí me van a seguir los cursos complementarios y en este caso me está saliendo gestión de la estrategia de competiciones en la formación profesional integral. Lo puedo seleccionar, le doy consultar y pues tengo que darle una ficha referente a ese valor para poderlo trabajar. Voy a colocar una ficha que tenía activa, aquí está, le voy a dar consultar. Y, por ejemplo, aquí dice que no se encontraron registros. ¿Por qué? Porque esa ficha ya se me cerró de este curso complementario, inclusive ya lo califiqué, por eso no me aparece y ya no le puedo generar ficha. Entonces era como para mostrarles esa parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora por gestión de proyecto para explicar un poco más acerca de esto. Voy a ir a gestión de proyecto. Aquí podemos crear proyectos hijos, podemos consultar proyectos, podemos gestionar un proyecto de aprendizaje y realizarlo, podemos basarnos en otros proyectos y aquí podemos generarlo. Usualmente la persona que nos asesora en proyectos nos dice por dónde podemos crearlo, generar los datos y nos dicen en qué momento ejecutarlos, ellos finalmente los habilitan. En este momento, entonces vamos a verificar si existe una ruta y luego les voy a mostrar cómo se crea una ruta. Aquí voy a escribir el código del programa, voy a trabajar con el programa de análisis y desarrollo de sistemas de información. Yo tengo que saber cuál es la última versión que se está trabajando, que en este caso es la 102 y es la que está activa y es con la que estamos trabajando. Le damos consultar, él nos va a preguntar la ficha, en este caso la ficha que ya tenemos es... Voy a trabajar con la ficha 18.36.435, que es un grupo que tenemos en este momento trabajando de la jornada mañana de Chía. Lo seleccionamos acá
ya vamos a tener esta parte, le voy a dar consultar. Y como estamos haciendo una consulta, ya nos dice que existe una ruta de aprendizaje. Nos muestra la ruta de aprendizaje y aquí podemos ver todo lo que tiene enlazado. Ahora, voy a ir a generar una ruta de aprendizaje, entonces voy a ir a gestionar ruta de aprendizaje, generar ruta, y tengo que volver a dar los parámetros que me piden para poderlo hacer. Entonces, primero, nos piden el programa de formación. Preferiblemente con el código hacemos búsquedas más rápidas para ir exactamente al programa que necesitamos buscar. Entonces, ese es como el más práctico, lo primero. Vamos a dar el nombre, ruta de aprendizaje, y decimos para qué ficha lo vamos a trabajar. Esto es para no perdernos por si llegamos a tener varios nombres de rutas de aprendizajes, para identificarlas cuáles son. Acá donde piden ficha podemos buscar la ficha. En este caso ya sabemos con qué ficha estamos trabajando. La de análisis la seleccionamos y acá ya debe estar el proyecto de aprendizaje aprobado y debe estar de esa forma para poderlo hacer. Podemos buscarlo por resultado de aprendizaje o por proyecto. Recomendación, es más fácil buscarlo por proyecto porque aquí nos van a salir muchísimos proyectos de muchos lados. Entonces, acá podemos escribir el código. Cuando nosotros generamos por primera vez un proyecto, él nos va a generar un número. Ese número es el que nosotros debemos guardar para poder con ese número seguir editándolo y también poder buscar en este caso el proyecto. Este proyecto es elaboración de 4 sistemas de información. Lo seleccionamos y le vamos a dar acá consultar. Él nos va a hacer la búsqueda y nos va a aparecer acá en la parte inferior. Nosotros debemos seleccionarlo y el proyecto tiene que haber quedado con todos los resultados de aprendizaje seleccionados. Entonces aquí nosotros podemos evidenciar que sí tenga todos los resultados de aprendizaje con todas las competencias. Con uno solo que haya hecho falta, ya no nos va a servir ese proyecto, porque no va a tener la totalidad de los resultados y no lo van a devolver y habría que generar un proyecto hijo y adicionarle lo que hace falta. Digamos que esa es la solución, pero la idea no es llegar a esos extremos, sino cuando creemos el proyecto tener en cuenta que queden todos los resultados de aprendizaje. Tengamos en cuenta que hay fichas o programas como este que tienen pues una serie de competencias, pero en total esta tiene por ejemplo 65 resultados. Hay algunos que tienen 35, 32, pero también hay programas que pueden tener 90, 95, casi 100 resultados de aprendizaje. Entonces hay que tener cuidado esa parte para poder desarrollarlo. Después de que tenemos todo esto lleno, sí le podemos dar guardar y el sistema nos va a guardar la ruta de aprendizaje. El siguiente paso es asociar los aprendices a la ruta. Para asociar aprendices debemos ir a la pestaña de instructor, al rol de instructor, y acá vamos a ir a ejecución de la formación, administrar ruta de aprendizaje, gestión de la ruta de aprendizaje. Lo primero que debemos hacer cuando la ficha es nueva es asociar el aprendiz a la ruta. Muchas veces no sabemos hacer esto y nos dicen ya creó la ruta pero no están asociados los aprendices. Y por acá es por donde se hace. Colocamos el número de la ficha, pero en este caso aquí ya no salen las fichas, entonces lo que hacemos es buscar la ficha que necesitamos en ese momento. Voy a coger con la misma ficha de ejemplo que estoy trabajando. Buscamos la ruta de aprendizaje. Si aquí no aparece la ruta de aprendizaje, pueden ser dos razones. Primera, no hemos creado la ruta. O segunda, no se han terminado de matricular aprendices y no han terminado de hacer el proceso en la parte de administración educativa. Entonces, por eso no nos aparecen aquí. Solo hasta que ellos hayan terminado de hacer todo su proceso de matrícula, nosotros podemos hacer esta creación o asociar los aprendices a la ruta. De lo contrario, no se puede hacer. Seleccionamos. En este caso, le di consultar aprendices. Si yo no he asociado aprendices, acá me van a aparecer todos los aprendices, los seleccionamos y guardamos. En este caso me dice que no hay aprendices porque yo ya los tengo seleccionados. Y lo puedo verificar por dónde. Acá hay una opción que dice listar aprendices asociados a ruta. Entonces es básicamente lo mismo que acabamos de hacer, con la gran diferencia que aquí simplemente nos va a mostrar
qué aprendices están asociados a esa ruta de aprendizaje y podemos comprobarlo. Esto es una herramienta importante cuando tenemos suplentes o personas que llegan después. Aquí podemos verificar si ya quedaron asociadas o no. Entonces muchas veces nos toca asociarlos después, no los habilitan para asociarlos. Y en esta pestaña de listar aprendices asociados, muchos apoyos de coordinación y los mismos coordinadores nos piden estos listados, porque aquí nos dicen cada uno de los aprendices y en qué estado se encuentran. Por ejemplo, este aprendiz hizo retiro voluntario y aquí podemos evidenciar quiénes son los que están en formación. Otro tip, nosotros podemos evaluar aprendices. Cuando vamos a evaluar la ruta de aprendizaje, podemos evaluar aprendiz por aprendiz o podemos hacer una evaluación masiva. Depende de las facilidades o de lo que le estemos calificando el aprendiz, pues podemos utilizar cualquiera de los dos métodos. De las dos formas se puede realizar dependiendo de lo que se vaya a evaluar. Si son varios resultados para un solo aprendiz, recomiendo que lo hagamos por evaluar ruta de aprendizaje. Pero si necesitamos evaluar un resultado a muchos aprendices, la recomendación es hacerlo por evaluar ruta de aprendizaje masivo. Se debe tener en cuenta si nosotros seleccionamos una competencia primero y vamos a buscar un resultado de aprendizaje, debemos de tener en cuenta que las personas que seleccionemos aquí son las que van a quedar evaluadas con la calificación que coloquemos. Entonces hay que tener mucho cuidado a quienes seleccionamos para que no se nos vaya a pasar alguno que no cumplió con todo para poderle generar su juicio evaluativo, sea aprobado o no aprobado. Una cosa importante aquí es que a veces nosotros podemos asociar aprendices, podemos tener la ruta de aprendizaje, seleccionamos la competencia y cuando venimos acá y presionamos para que nos muestre los resultados, no nos aparecen resultados de aprendizaje. ¿Eso por qué no sucede? Puede ser por varias razones. Primero, nosotros no debemos de dictar esos resultados de aprendizaje y no nos los tienen asociados. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar el caso de este. Vamos a ver si tenemos aquí. Y miren que, por ejemplo, en esta competencia yo no tengo resultados de aprendizaje, entonces no los puedo calificar. Pero si necesito calificarlos, ahí es donde recurrimos a coordinación. En este caso, pues, a la persona encargada de asociar los diferentes resultados a cada instructor y le pedimos el favor que nos asocie esos resultados por medio del coordinador. Usualmente le tenemos que enviar este coordinador para que él los apruebe y se los envía a la persona encargada para que nos puedan aparecer aquí. Vuelvo y repito, hay que tener mucho cuidado porque puede suceder que aprobemos a alguien que no aprueba. Se recomienda no colocar no aprobado, porque el no aprobado se debe dar todo un proceso de planes de mejora, de comités, y se debe dar un proceso para colocar un no aprobado. De lo contrario no se puede hacer. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Si de pronto por equivocación llegamos a colocar un no aprobado, hay que pasar una carta a coordinación, ellos lo envían hasta dirección general y ellos determinan si nos lo vuelven a dejar como antes o no. Entonces es muy importante tener en cuenta eso y se les recomienda no colocar no aprobado. Esto en las fichas de técnicos o tecnólogos, en las fichas de titulada. Si estamos hablando de complementaria, también les recomiendo cuando ya se haya cerrado la fecha del curso, allá es cuando nosotros colocamos los aprobados y si alguien realmente no aprobó el curso, sí le colocamos el no aprobado y ya eso le va a llegar un reporte a la persona diciendo que no fue aprobada. En un curso complementario no podemos devolver esa nota porque prácticamente apenas terminamos de evaluarlos a todos, el sistema cierra el programa. Entonces a veces es muy complicado hacer eso, por eso hay que tenerlo en cuenta para que no nos vayan a suceder este tipo de errores. Muchísimas gracias.